Hola, buenas noches, buenas tardes. No sé a qué hora estarán viendo este video, pero soy la profesora Verónica y estoy mandando estos videos para que puedan repasar lo que ya han pasado en lenguaje. Voy a hacer unos varios de lenguaje para ir repasando. Este es el video 1, ¿ya? Entonces vamos a comenzar. Retroalimentación del lenguaje tercero básico. Es de la información y de lo que han pasado en las guías de trabajo virtual, ¿ya? ¿Qué es una narración? Una narración es el relato de unos hechos reales o imaginarios que le suceden a unos personajes en un lugar. Cuando contamos algo que nos ha sucedido o que hemos soñado, o cuando contamos un cuento, estamos haciendo una narración. Las narraciones tienen algunos elementos que debes conocer. En la siguiente diapo vamos a ver los elementos. Esto es súper importante que ustedes lo tengan bien clarito, así que poner mucha atención y si no lo alcanzan a entender bien, pueden repetir esa parte del video, ¿ya? Ya, entonces tenemos que los textos narrativos tienen elementos. Los elementos que tiene el texto narrativo son, como primera parte tenemos los personajes, donde encontramos a los protagonistas, al antagonista o los antagonistas y los personajes secundarios. Los protagonistas, como ya sabemos, es el personaje principal de nuestro texto narrativo, el que se le atribuye la posición como del bueno de la historia, ¿ya? El antagonista es lo contrario. Entonces se le da la posición como del personaje malo, ¿ya? Y los secundarios son personajes que participan del texto, pero no son los primordiales, los principales, ¿ya? Luego tenemos como segundo elemento el ambiente o el espacio. Por lo general, cuando comenzamos a leer un texto narrativo, tenemos como la presentación del lugar donde ocurren los hechos, ¿ya? A eso llamamos ambiente o espacio. Por ejemplo, si contara que inicio un texto narrativo diciendo en un lugar muy alejado existía un bosque muy oscuro, ahí estoy diciendo cómo es el lugar donde va a suceder la historia. Ahí estoy diciendo que es un bosque oscuro. Ese es el ambiente o el espacio que me está presentando el texto. 3. El tiempo. ¿Dónde? ¿Cuándo? Esto pasó hace muchos años. A eso se refiere con el tiempo. ¿Ya? Hace muchos años atrás o en el futuro. Ahí lo que nos podamos imaginar con tiempo, eso es. ¿Ya? Y también tiene un narrador. El narrador puede ser la persona que va leyendo la historia o también existe un narrador dentro del texto que va contando como tercera persona, como una persona que está fuera de la historia, va contando lo que va pasando en la historia, ¿ya? Luego, esos son los elementos, ¿ya? Súper importante que eso lo tengan bien presente. Tenemos personajes, ambiente de espacio, tiempo y narrador. Luego tenemos que los textos narrativos cuentan una sucesión de hechos, como había contado anteriormente, que debe tener los siguientes momentos. Y aquí esto también es importante. Siempre debe tener un inicio. Y aquí está lo que le explicaba delante. En esta parte se presenta el tema, el ambiente y los personajes. Ya, ahí nos va a contar de qué se va a tratar la historia, dónde va a ocurrir,
y cuáles son los personajes que van a participar de la historia. Por ejemplo, si yo dijera hace mucho tiempo, en un bosque lejano, existían dos niños. Ahí estoy contando todas esas partes que me dice en el inicio. En esta parte se presenta el tema, el ambiente y los personajes. ¿Ya? Seguimos. Nudo o desarrollo. En algunos lugares, en algunos países le dicen nudo. Acá por lo general le llaman desarrollo, pero a mí me gusta que ustedes lo aprendan de las dos formas, porque si en un libro aparece con nudo, ustedes lo van a entender, y si en otro aparece con desarrollo, igual lo van a entender, y eso es lo importante. Aquí empiezan las acciones. ¿Qué pasa? ¿Por qué le dicen nudo? Porque aquí empiezan a ocurrir problemas, empieza como a pasar todas las acciones de la historia, ¿ya? Luego tenemos el desenlace o final. También aparece en algunos textos o en algunas evaluaciones como desenlace y en otras como final. Así que es bueno que lo conozcan de ambas formas. Aquí se solucionan los problemas suscitados en el nudo o en el desarrollo. O sea, lo que vimos anteriormente, que se hicieron problemas en la parte del nudo de la historia, donde van pasando las acciones, esas acciones, esos problemas, se terminan de solucionar en el final o en el desenlace, ¿ya? Eso como general de los textos narrativos. Ya, ahora vamos a pasar a otro punto. Vamos a pasar al uso del diccionario. En una de las guías aparecía que había que buscar palabras en el diccionario, pero para los niños y niñas igual de repente es un poco complicado usar el diccionario. Por lo tanto, yo dije, yo voy a explicarles qué es un diccionario y cómo a grandes rasgos se usa, ¿ya? Entonces, uso del diccionario. ¿Qué es un diccionario? Es un libro en el que, por orden alfabético, eso es súper importante, por orden alfabético aparecen todos los vocablos o palabras de un idioma con la explicación de sus significados. En nuestro caso, el idioma español. Se usa frecuentemente cuando no sabemos el significado de una palabra. Y a causa de eso, por ejemplo, no comprendemos lo que nos dice un texto. Entonces, súper importante el uso del diccionario. Ahora, en este tiempo, no se usa mucho el diccionario. El diccionario de libro, así, el que usábamos antes. Pero también existen diccionarios virtuales y también ustedes necesitan saber cómo buscar, ¿ya? Y es mucho más fácil en el diccionario virtual. Pero ante un problema que tengamos, no sé, por ejemplo, se corta la luz y necesitamos buscar una palabra, usted también debe saber usar el diccionario tradicional. Entonces, dijimos que era por orden alfabético y donde que encontrábamos todas las palabras de un idioma. Ustedes se pueden imaginar que en nuestro idioma hay muchísimas palabras y nosotros los chilenos no usamos muchas palabras de nuestro idioma. Por eso es importante que cuando leamos y no sepamos el significado de alguna palabra, la busquemos en el diccionario para poder entender bien lo que estamos leyendo. ¿Para qué nos sirve el diccionario? Para mejorar nuestra ortografía y pronunciación. Sabemos que si conocemos la palabra y sabemos cómo se escribe, nunca vamos a tener esos problemas de ortografía donde nos equivocamos, si es con C, si es con S. Y por supuesto vamos a tener una mejor pronunciación de las palabras porque vamos a saber bien cómo
se lee, ¿ya? Seguimos. Para saber el significado y definición de la palabra. Eso como lo que le había contado anteriormente. Aquí en el diccionario encontramos el significado correcto y la definición de la palabra, ¿ya? Entonces, si uno a veces conoce una palabra, la ha escuchado varias veces y uno cree que significa algo, puede uno creerlo, pero para verificar, para saber de verdad qué significa, hay que revisarla en el diccionario, porque, por ejemplo, hay algunas palabras que según el contexto significan distintas cosas. Es por eso que es importante buscar en el diccionario. También puede ayudarnos a identificar sinónimos y antónimos. Hay algunos diccionarios en los que aparece al ladito el sinónimo de la palabra y el antónimo. O podemos buscar, hay diccionarios que son especialmente para buscar sinónimos y antónimos, ¿ya? ¿Y por qué también es importante conocer los sinónimos y antónimos? Porque así podemos mejorar nuestro vocabulario y cuando estemos conversando, no repetir las mismas palabras continuamente, sino usar sinónimos o antónimos de esas palabras. Ya, y esto es lo que les explicaba anteriormente. Variación dependiendo del contexto de la palabra. Aquí dice, por ejemplo, cómo se escribe y se dice en los distintos tiempos verbales. Por ejemplo, si yo digo la palabra saltar, ¿cómo la digo en el pasado? Yo salté. En el futuro, saltaré. Y ahí nos va diciendo la variación dependiendo del contexto, ¿ya? Entonces ahí encontramos todas las palabras, cómo se diría en el pasado, en el presente, en el futuro, y también la variación dependiendo del contexto, porque hay palabras que significan más de una cosa. Encontramos las diferencias, encontramos las diferentes interpretaciones que se le puede dar a esa palabra. Es como lo que les decía anteriormente. Hay palabras que, por ejemplo, en Chile usamos y los chilenos nomás sabemos que se le dice de esa forma a tal cosa. Pero sabemos que esa palabra en contexto así mundial tiene un significado diferente, pero como en nuestro país tiene un especial lenguaje, también tiene diferentes interpretaciones que se le pueden dar a esas palabras. Aprendemos la forma correcta de escribir las palabras y funciones que desempeñan. Ya, eso como en resumen de lo que habíamos hablado antes. Y acá, y súper importante, usarlo como un medio para ampliar nuestro vocabulario. Súper importante eso. Los chilenos por lo general usamos pocas palabras de nuestro idioma. Y es importante ustedes, chicos, chicas de nuestro colegio, que amplíen su vocabulario para que cuando sean adultos, tengan que exponer en sus trabajos, no queden en vergüenza y por lo contrario, los feliciten por explicar bien, de buena forma, con varias palabras y palabras obviamente adecuadas lo que está explicando. ¿Y eso cómo se consigue? Buscando palabras en el diccionario, leyendo muchos libros y obviamente cuando estamos leyendo esos libros y no entendemos una palabra, buscarla directamente en el diccionario. Así vamos a ampliar nuestro vocabulario y tendremos muchas formas más de comunicarnos y de mejor manera, por supuesto. ¿Cómo usar el diccionario? Ya aquí llegamos a la parte más técnica. Entonces, aquí tenemos un diccionario y
tiene una lupita y tiene un signo de interrogación. Hay muchos niños que no saben usar el diccionario y eso no puede ser. Y por eso estoy haciendo este video, para que aquellos que no sepan puedan aprender. Vamos paso por paso. Primero, buscamos las palabras en orden alfabético. ¿Qué quiere decir eso? Con el abecedario. Entonces, por ejemplo, si yo voy a buscar una palabra que empieza con D, no voy a ir al comienzo del diccionario. Yo voy a decir, es por orden alfabético. Entonces, A, B, C, D. Y voy buscando, y aquí está la D. Porque están ordenadas por orden alfabético. Si no, sería un desastre buscar una palabra porque no sabíamos cómo encontrarla si estuviera todo desordenado. Segundo, nos podemos ayudar por las palabras guías que aparecen en la parte superior de la página. Ya, importante mencionar aquí, por ejemplo, si ya llegamos a la letra D y nuestra palabra es, por ejemplo, dar. Ya, llegué a la letra D. Después de que busco la letra D, por ejemplo, ya estoy en el principio de donde empiezan las palabras con D. Luego también tengo que buscar las siguientes letras de la palabra, que en este caso sería la A. También las siguientes letras están ordenadas por orden alfabético, ¿ya? Entonces, empieza con D y después sigue con A. A va a estar de las primeras, porque la A en el diccionario está, o sea, en el abecedario está de las primeras, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces, si es una palabra que va como al medio del abecedario, la segunda letra de la palabra, me voy guiando por la palabra que aparece arriba, ¿ya? En la parte superior de la hojita van saliendo palabras guías, ¿ya? Y esas nos van a ayudar a ver en qué letra va. Tercero, cuando encuentres la palabra que buscas, debes leer todos los significados que aparecen hasta encontrar el más adecuado. ¿Ya? Si estamos usando una palabra para un contexto, no puedo poner una palabra que no tenga nada que ver con eso. Entonces, tengo que buscar la que sea más adecuada. Aquí tenemos un ejemplo. Miren, esto lo encontré en internet y me pareció muy bueno. Dice, ¿cómo manejar el diccionario? Y aquí salen las palabras que yo les contaba que aparecen en la parte de arriba de la hojita del diccionario. Dice, aparecen en la parte superior de cada página del diccionario y son la primera palabra y la última palabra que se definen en esa página. ¿Ya? Entonces eso nos va a ayudar a ubicarnos dónde estamos, en qué parte del abecedario estamos, ¿ya? Entonces, después dice entrada en cada una de las palabras que se definen en el diccionario. Entonces, ahí tenemos marcadito la entrada. Entonces, ahí sale la palabra que estamos buscando al principio del significado. Ahí sale la palabra que buscamos. Luego dice acepción. Y aquí lo que le decía yo, es cada uno de los significados que tiene una palabra. Cada acepción aparece numerada. Entonces, si una palabra tiene varios significados, a eso se le llama acepción. Entonces aparecen numeradas. Como por ejemplo ahí dice anfibio o fibia. Dice que puede moverse tanto en el agua como en la tierra. Y después dice número 2. Dicho de un animal que es de sangre fría y
puede vivir en la tierra o en el agua. Y ahí después vienen los sinónimos, ¿ven? Que es lo que le contaba yo, que también aparecen en el diccionario. Entonces ahí se explica clarito que esa palabra tiene dos acepciones, dos formas de ver la palabra, ¿ya? O que se puede ver con un contexto distinto de esos dos significados, ¿ya? Entonces, espero que hayan entendido. Si alguien no entendió y necesita más ayuda, por favor, no duden en preguntarme por el WhatsApp, ¿ya? O también preguntarle a los papás, porque los papás también estudiaron y estoy segura que saben usar el diccionario. Espero que esta primera retroalimentación les ayude a entender un poquito más y voy a seguir mandando y subiendo videos así cortitos para que no sean tan pesados y no me demore tanto en subirlos, ¿ya? Un beso, un abrazo y espero que se encuentren todos muy bien. Chao, chao.